Buenos días a todos, ¿me están escuchando? Sí, Perfecto, doctor. muy bien. Bueno, ¿están viendo la pantalla también? Por favor, me confirman. ¿Listo? Sí, se ve, doc. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces la primera clase de visión general de arritmias cardíacas, donde vamos a poder apreciar unas grandes generalidades de lo que es un tema, quizás de los temas más importantes, donde la electrocardiografía más le aporta, digamos, a la formación integral y a la importancia que tiene la electrocardiografía en el campo de la medicina, como es el tema de arritmias. Para después adentrarnos un poquito en el enfoque de las taquiarritmias supraventriculares y luego las ventriculares. Entonces, recuerden que una de las bases fundamentales de la comprensión de las arritmias es tener muy claro los conceptos de anatomofuncionales, de lo que es el sistema de conducción, donde deben seguir teniendo claridad que el nodo sinoatrial o nodo de Keck y Flack está ubicado en la desembocadura de la vena cava superior sobre el epicardio, que de allí se dirigen tres fibras hacia el nodo atrioventricular, dos anteriores y una intermedia posterior, que son las famosas fibras internodales de Jones, y que hay una cuarta fibra que va hacia el techo de la región del atrio izquierdo, que el punto de referencia para las fibras internodales es la fosa oval, la fosa, esa depresión, vestigio de la comunicación entre ambas aurículas en la etapa embrionaria, en la etapa embrionaria y en la etapa fetal. Después viene el nodo atrioventricular o nodo de Keck y Flack, que está ubicado en el piso del atrio derecho, llamado el triángulo coronario, triángulo de Koch. Después aparece el haz atrioventricular, que se dirige básicamente al septo interventricular y se divide en una fibra, en una rama derecha, como punto de referencia en el ventrículo es la trabécula septal, y la rama izquierda del haz de His, que se divide en una rama antero superior y en una postero inferior. También recuerden que tienen que tener claro los dos grandes tipos de formas de potenciales de acción del sistema de conducción, y que es sobre ese potencial de acción, con sus diferentes fases, 0, 1, 2, 3 y la fase 4, sobre los que básicamente ocurren los fenómenos de las arritmias ventriculares. También recuerden que existe un potencial umbral, que más o menos está en unos menos 20, un potencial de reposo, y existe un periodo refractario absoluto, periodo en el cual por más que un estímulo sea intenso, no va a ocurrir una nueva despolarización, un nuevo potencial de acción, como son estas fases 0, 1, 2, pero existe periodos refractarios relativos en el cual un estímulo sí puede ser intenso, lo suficientemente intenso para producir un nuevo potencial de acción en la célula, como puede ser la fase 3. La fase 3 y definitivamente las otras fases ya deja de haber periodo refractario para convertirse en umbrales donde puede haber potenciales de acción. Y existen los famosos postpotenciales que también ocurren en la fase 3, donde en algunas situaciones puede haber un nuevo potencial de acción con posibilidades de generar nuevamente una apertura de canales
sea de sodio, sea de calcio, dependiendo si son de fibras de rápida acción o de lenta acción o de lenta respuesta, para que ocurra un fenómeno de despolarización nuevamente. Y también deben tener claro que existe unos fenómenos que explican una buena cantidad de las arritmias, y en este caso el famoso fenómeno de reentrada. El fenómeno de reentrada, el típico ejemplo lo da, por ejemplo, la taquicardia supraventricular paroxística por reentrada nodal, en el cual sobre el nodo atrioventricular ocurre que allí hay un fenómeno electrofisiopatológico de una doble vía, sea que exista una vía rápida, como en este caso, la vía B, beta, y una vía lenta que se bloquea, que es la vía alfa. O lo contrario, que existe una vía rápida, que es la vía alfa, y una vía bloqueada o lenta, que es la vía beta. Básicamente, recuerden que el impulso baja por la vía rápida y que, como ocurre en la taquicardia nodal, puede despolarizar en este caso los ventrículos al bajar por la vía alfa, pero al mismo tiempo el impulso se puede devolver por la vía beta y encontrar ese bloqueo ya no tan refractario, y el impulso puede volver retrógradamente a despolarizar los atrios. Lo que ocurre por ejemplo, en la taquicardia nodal es precisamente esto, que usted puede encontrar despolarizando al mismo tiempo ventrículos y atrios, y eso explica el porqué de los hallazgos electrocardiográficos en esos pacientes. En ese caso es una taquicardia de complejo estrecho sin presencia de ondas P. Esta es la misma explicación del famoso fenómeno de reentrada. Y eso también se explica cuando hay, por ejemplo, fibras hipertrofiadas, como ocurre, por ejemplo, en las grandes dilataciones de los atrios o los ventrículos, donde la presencia de arritmias se hace especialmente susceptible en esos pacientes. Muy bien. Con este preámbulo, entonces uno tiene que puede tener un paciente que consulta porque se va a hacer un chequeo, o sencillamente en el curso de ese chequeo encuentran un fenómeno de arritmia, o definitivamente es un motivo de consulta, como puede ser el paciente que tiene, por ejemplo, palpitaciones frecuentes. O las arritmias también ocurren en pacientes que llegan a urgencias, y llegan a urgencias sencillamente porque presentaron un síncope o un presíncope, o porque tienen lipotimias y porque tienen síntomas ya explícitos de los fenómenos de arritmias, como puede ser incluso las precordialgias, las disneas como expresión clínica de que está ocurriendo un fenómeno de arritmia, o en pacientes que están en cuidado intensivo por otras causas, y esos pacientes entonces son pacientes hipoxémicos, pacientes hipercámnicos, pacientes deshidratados, pacientes en falla cardíaca, pacientes politraumatizados, pacientes quemados, pacientes poliformulados, y esos pacientes son susceptibles a que aparezca de nuevo una arritmia cardíaca, o la arritmia ser la causa de una muerte súbita, como ocurre, por ejemplo, en las taquicardias ventriculares monomórficas o polimórficas, o como ocurre, por ejemplo, en el síndrome de Brugada, o como ocurre, por ejemplo, en un paciente con Wolff-Parkinson-White y fibrilación atrial. Esos pacientes pueden consultar, es por muerte súbita. Muy bien. Y tienen que tener claridad siempre, como yo les digo, en la punta del geniogloso, cuando les dicen
Y cuando se enfrentan a un paciente con arritmias, estas condiciones, porque muchas veces son ellas las que provocan las arritmias o son las causas de las arritmias, y tratando estas causas, los pacientes se pueden compensar. Entonces, siempre considerar en todo paciente que presente arritmias cardíacas, que puede ser un fenómeno coronario, un fenómeno isquémico miocárdico el que lo esté desencadenando, o puede ser una falla cardíaca, o puede ser una hipoxemia, o puede ser que el paciente tenga un fenómeno de miocarditis, llámese miocarditis, por ejemplo, virales, como ocurre en el Coxsackie virus, como ocurre en la misma COVID actual, como ocurre, por ejemplo, en el Chagas, y esa era el desencadenante y la causa de la arritmia. O el paciente tener el gas carbónico alto, porque también tanto hipoxemia como hipercapnia, como ocurre en el EPOC, puede desencadenar una nueva arritmia. O el paciente tener hipotensión, llámese hipotensión por hipovolemia, o llámese hipotensión por caída del gasto cardíaco, o llámese hipotensión por una venodilatación severa y disminución de la precarga. O el paciente tener los electrolitos alterados, tener hiperpotasemia o hipopotasemia, o tener el magnesio alto o bajo, o tener el calcio alto o bajo. Y definitivamente, muchachos, siempre, siempre, siempre preguntar si el paciente está tomando medicamentos que puedan afectar el intervalo QT. Por favor, apréndanselos. ¿Cuáles medicamentos afectan el intervalo QT? Los antiarrítmicos del grupo 1, cualquiera de ellos, sea lidocaína, sea procainamida, sea propafenona o sea quinidina, cualquiera de ellos puede ocasionar una prolongación del QT y puede ocasionar una arritmia maligna en el paciente. Ojo, los antidepresivos tricíclicos, la mitriptilina, también la imipramina, la nortriptilina, cualquiera de los antidepresivos tricíclicos pueden ocasionar una arritmia. La digoxina, ¿sí? Los digitálicos, la beta-metildigoxina, que es una droga que tiene que el margen terapéutico es muy estrecho hacia el margen de toxicidad. Es decir, uno se pasa un poquito la dosis de la digoxina o el paciente tener falla renal y aparecer las toxicidades por digital. O el paciente definitivamente ser un consumidor o la misma cafeína per se, o estar consumiendo las famosas bebidas energizantes que tienen cafeína, o ser un consumidor habitual y exagerado del maní, o definitivamente uno de los tóxicos de más frecuente consumo, también ocasionar una nueva arritmia, o los drogainómanos, como son los consumidores de cocaína o anfetaminas. Esto, muchachos, siempre, siempre, siempre tenerlo muy claro cada que se enfrenten ante un paciente de arritmias. Muy bien. Entonces decíamos que las arritmias pueden ser un hallazgo incidental o casual. Yo tengo mucho paciente que vienen al control de la presión y en el curso del control de la presión encontrar extrasístoles frecuentes o encontrar incluso una fibrilación atrial. También ocurre. O definitivamente que la arritmia per se de síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de la arritmia? Vean, las palpitaciones. ¿Sí? Las palpitaciones. Esa es una causa frecuente de consulta. La visión borrosa por hipoperfusión cerebral, el mareo, la lipotimia, el síncope, pérdida súbita de la conciencia,
con recuperación espontánea y rápida, o por la misma hipoperfusión, o por la misma acortamiento del periodo diastólico, acortar la perfusión miocárdica y el paciente experimentar dolor precordial. O definitivamente, con signos de falla cardíaca, que el paciente experimente disnea. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Preguntas? ¿O todo está quedando, o todo está siendo comprendido, muchachos? Este cuadro, apréndanselo. Este cuadro, apréndanselo. Apréndanselo para la vida, muchachos. Mire, cuando uno se enfrenta a un paciente con arritmia y eso ocurre en cualquier escenario, pero le ocurre a uno muy frecuentemente que está por allá en un rural o uno está solo de médico frente al paciente. Si uno tiene claro esto, pues el enfoque del manejo de la arritmia va a ser mucho mejor. Es decir, los pacientes hay que hidratarlos, los pacientes hay que disminuirle la sobrehidratación, los pacientes hay que oxigenarlos, los pacientes hay que hiperventilarlos si toca hiperventilar, los pacientes hay que mejorarle la tensión arterial, hay que mejorarle la perfusión distal, hay que corregirle los electrolitos, hay que quitarle los tóxicos, si hay tóxicos, y con base en eso, el manejo de la arritmia casi siempre es suficiente para controlar la arritmia. La arritmia no es igual a antiarrítmicos. Entonces no hay preguntas, muchachos. ¿No? ¿No hay preguntas? Ok. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo clasificamos o cómo identificamos las arritmias? Nos vamos a enfocar en las dos o tres siguientes clases, principalmente en las taquiarritmias. Pero yo puedo identificar las arritmias, una, por la frecuencia. Entonces la clasifico en bradiotaquiarritmias. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal, muchachos? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? Cualquiera Entre contesta. 60 y 90. 100. 60-100, muy bien. Lo que esté por debajo de 60 es bradi, lo que esté por encima de 100 es taqui. Así de sencillo. Así de sencillo. Bradiarritmias o taquiarritmias. Yo puedo identificar las arritmias por la morfología y básicamente miro si los complejos son anchos o estrechos. Pregunto, ¿cuánto mide un complejo QRS normal? ¿Entre cuánto y cuánto? Escucho. Entre 2 y 5. ¿Entre cuánto? 2 y 5 cuadritos, profe, pequeñito. 2 y 5. 2 cuadritos serían 80 milisegundos y 5 serían 200. ¿Quién da más? No son 3 y 5. 3 serían 120 y 5 serían 200 milisegundos. ¿Quién da más? Los de la línea, eso lo tienen claro. Lo repetimos y repetimos y repetimos. ¿Cuánto debe medir un QRS normal? Para uno decir es estrecho o es ancho. Lo vimos en la clase pasada. Claro, lo vimos cuando vimos los bloqueos de rama. Muchachos, uno de 40 que sepa. Profe, sí, 2.5 cuadritos. O sea, Eso. Entre 1,5 y 2.5. Eso quiere decir en milisegundos, ¿cuánto? de 50 a 60 a 100. De 50 a 100 milisegundos. Eso es. Es decir, si los complejos miden menos de 100 milisegundos, o sea, 2 cuadritos y medio, acuérdese que cada cuadrito mide 40 milisegundos. Entonces, menos de 100 milisegundos es un complejo estrecho. Más de 100 milisegundos es un complejo ancho. Muy ancho, mayor de 120 milisegundos. O sea, 3 cuadritos. Para uno hablar que el paciente tiene un patrón de bloqueo de rama.
si es rama derecha o si es rama izquierda. Muy bien. Y lo otro, entonces, si es complejo estrecho, generalmente uno dice que es una arritmia supraventricular. Y si generalmente es ventricular, los complejos son anchos. Esa es la clasificación de la arritmia por los complejos. Y lo otro, la clasificamos por la implicancia clínica. Es decir, la mayoría de las arritmias son benignas porque no producen, no tumban el gasto cardíaco, no dan falla cardíaca y no matan el paciente. ¿Sí? No matan el paciente. Entonces, que quede claro eso. ¿Cuáles? Ya vamos a mirar. Y las otras son las potencialmente peligrosas o las famosas arritmias malignas. Entonces, lo clasificamos por la frecuencia, bradiotaquia, por la morfología, complejo ancho, complejo estrecho, y por la implicación clínica que tiene, benignas, potencialmente malignas o malignas. Muy bien. Por los mecanismos de la arritmia lo podemos clasificar en trastorno del automatismo, taquibradiarritmias sinusal o de la unión, extrasístoles auriculares ventriculares o de la unión y taquicardias auricular o ventricular. Es por trastorno en el automatismo están estas tres. Por trastorno en la conducción, preexcitada, la rápida, que es el Wall-Parkinson-White o el Logano-Levan, y la lenta, bloqueos AB, como lo vimos hace 8 días. O una que combine las dos. Yo puedo tener taquicardia auricular con un bloqueo AB. Entonces, trastorno en la automatismo, trastorno en la conducción o una mixta. ¿Listo? Cualquiera de los tres mecanismos puede ocurrir. Bueno, estas son las arritmias benignas y las malignas. Es decir, las benignas son todas arritmias que no generen paro y las malignas son todas las que pueden generar paro. Las benignas, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, extrasístoles ventriculares aisladas, extrasístoles supraventriculares. Y las malignas, aquí las tiene, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Mire, todos los ejemplos de arritmias benignas, que ninguna da ritmo de paro, la bradicardia sinusal, la taquicardia sinusal, las extrasístoles, los paros sinusales, la arritmia sinusal, el marcapaso migratorio, la taquicardia auricular multifocal, la ectopía ventricular y el bloqueo AB grado 1. Muchachos, ¿cómo reconocen un bloqueo AB grado 1? ¿Quién se acuerda? Un bloqueo AB grado 1. Profe, eso es que el, el El QRS intervalo, se va alejando hasta que de un momento a otro no despolariza. pero ese es grado 1. Ojo, ¿el grado 1 qué pasa? Alarga, pero no tiene Eso, ninguna repercusión. alarga el intervalo PR y siempre conduce. Ah, bueno. Alarga el intervalo PR y siempre conduce. Recuerden, ¿cuánto mide el intervalo PR? De ¿Cuánto mide 0,12 a el 0,20, ¿no? 0,12 a 0,20. 0,12, 0,20 o hablemos en milisegundos más fácil? 120, 200. Exacto. Entonces el PR por encima de 200 milisegundos es un bloqueo de grado 1. Muy bien. Muy bien. 120, 200 milisegundos. ¿Eso cuántos cuadritos son? 3 cuadritos hasta 5 cuadritos. El intervalo PR es desde el principio de la P hasta el principio del QRS. Es el tiempo de conducción desde que el impulso nace en el nodo sinoatrial hasta que llega al nodo atrioventricular. Eso es. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las arritmias potencialmente peligrosas? El típico ejemplo es la fibrilación auricular o el flutter. Y el otro, el bloqueo AB, sobre todo el MOBIS 2, no tanto el MOBIS 1. ¿Quién me quiere recordar qué es el bloqueo AB MOBIS 2?
muchachos. Ya vimos el 1. PR prolongado, pero siempre conduce. ¿Cuáles son los dos? Un PR que un día no conduce. ¿Cómo dice? Un PR que un día no conduce, o sea, que va normal, va alargando y de un momento a otro desaparece la conducción. Bueno, ese entonces el MOVIS 1 va prolongando y luego no conduce. Usted va viendo el PR que se va alargando cada complejo, cada ciclo, y llega un momento donde no conduce. Ese es el MOVIS 1. ¿Y el MOVIS 2? Está conduciendo y pues de repente deja de conducir, pues Eso. ya se Usted ve prolonga. un PR normal y súbitamente no conduce. PR normal y súbitamente no conduce. Muy bien, ese es el MOVIS 2, que es el 2 y el 3 es el que representa y obliga a marcapaso. Muy bien, ¿alguien me quiere? Bueno, no hemos visto el Wall Parkinson White. ¿Alguien sabe qué es el Wall Parkinson White? Es un síndrome de preexcitación. Es un síndrome de preexcitación por la presencia de una fibra aberrante que se llama No, profe, hasta ahí no. el haz de Kent. Entonces el paciente tiene un PR corto y la presencia de la famosa onda delta. La vamos a ver, no se preocupe. Muy bien. ¿Y cuáles son las arritmias malignas? Pues todas las que den ritmo de paro. La taquicardia ventricular sostenida, el flúter ventricular, la taquicardia bidireccional, la taquicardia polimórfica, el torsades de Points, el bloqueo AB completo. ¿Alguien me quiere recordar cuál es el bloqueo AB completo? El que supera los 120 milisegundos. El que supere los 120, pues 120 es lo normal, hasta 200. Entonces ya vimos que el bloqueo AB grado 1 está más de 200, pero siempre conduce. Vimos que el bloqueo AB grado 2 tiene dos bloqueos. Uno, que el PR prolonga hasta no conducir, es el MOVIS 1 o Wenckebach, y el 2, el MOVIS 2, el que va bien y de un momento a otro no conduce. ¿Cuál es el bloqueo AB completo? Profe, ¿Sí? pues había uno que como que el QRS no seguía de una P. Digamos que había una P y seguía prolongándose y volvía a aparecer otra P. O sea, no seguía un QRS después de la Entonces, P. entonces, ojo, vea. Lo primero, ¿cómo está la frecuencia cardíaca en el bloqueo AB completo? Taquicardia severa, Hay ¿no? una bradicardia severa. ¿Y qué pasa con las P's? Van por un lado y los QRS van por otro lado. Generalmente los QRS son anchos, porque ¿quién comanda? Si usted se bloquea el nodo AB, ¿quién hace marcapaso? De ahí para abajo. ¿Sí? O sea, ¿quién hace el marcapaso? De ahí para abajo. ¿Quién despolariza los ventrículos? Cualquier marcapaso subsidiario diferente al nodo sinoatrial. El mismo nodo AB o de ahí para abajo. Entonces, los pacientes usted los ve con bradicardia severa y los ve con las P's por un lado y los QRS cayendo por otro lado. Usted lo dijo. Usted ve P, luego ve P, luego ve P o ve la P entre el complejo QRS. Porque sencillamente hay una total disociación entre los atrios y los ventrículos. ¿Cómo se llama el síndrome que produce el bloqueo AB completo? El de Stokes. Eso. Adams. Stokes-Adams-Morgagni. Muy bien. Que es una síncope con bradicardia severa en presencia de bloqueo AB completo. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de arritmias? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Aquí está. Con un electrocardiograma de 12 derivaciones nos va a ayudar mucho. Lo primero, debemos ver la frecuencia cardíaca. Acuérdense que con frecuencia clasificamos si son bradicardia o taquiarritmias. 2, vamos a ver si hay hallazgos de crecimientos de cavidades, crecimiento de los atrios, o sea, ondas P anchas, ondas P bimodales, ondas P picudas, ondas P con patrón más, menos, menos en B1, B2,
o con patrón más, menos en B1, B2. Vamos a ver los intervalos. El intervalo PR, porque si está corto es un preexcitado o el Parkinson-White o Logano-Levin. Vamos a mirar el QT. Ahora les pregunto, muchachos, ¿cuánto mide un QT normal? ¿Cuánto mide un QT normal? ¿Entre cuántos cuadritos y cuántos? Entre, ¿alguien da? Entre 7 y 11 cuadritos. ¿Qué quiere decir ellos? 280, 440 milisegundos. Es decir, un QT por encima de 440 está prolongado. Y recuerde que el QT prolongado susceptibiliza a la aparición de arritmias. Pregunto, ¿cuáles medicamentos prolongan el QT? Lo acabamos de ver. Una. Tetraciclina, ¿Los qué? los antidepresivos. Eso, los Depresivos, perdón. antidepresivos. Pueden ser los inhibidores del AMPA, que eso no lo usamos, o los antidepresivos tricíclicos, que sí lo usamos. ¿Y cuáles otros que los usamos mucho? La digoxina. La digoxina, aunque no produce prolongación del QT, pero sí produce muchas presencia de arritmias. ¿Cuál otro? Los antiarrítmicos del grupo 1. Exacto, los antiarrítmicos del grupo 1, sea la clasificación ABC o 1, 2, 3, que ahí está la propafenona, la quinidina, la procainamida, la lidocaína, todos esos son del grupo 1. Pero uno puede decir que cualquier antiarrítmico puede dar prolongación del QT, la misma miodarona puede dar prolongación del QT. Muy bien, también miramos la morfología del complejo QRS, si es ancho o es angosto. ¿Cuánto es que debe medir un QRS, muchachos? ¿Normal? ¿Cuántos milisegundos? 50 a 100. 50 a 100 milisegundos, o sea, cuadrito y medio o 2 cuadritos y medio. Tenemos que mirar el segmento ST y la onda TE. ¿Por qué? Porque nos puede estar evidenciando que ese paciente tiene un evento coronario agudo. Pues, si está elevado, puede haber lesión, supra o infranivelado. Podemos mirar artificios, porque pueden haber artificios o artefactos. Miramos la conducción AB, si está prolongada, si está corta. Miramos la respuesta al masaje carotidio. Generalmente las arritmias supraventriculares, por ejemplo la taquicardia nodal, responde al masaje carotidio. O hacemos maniobras de Valsalva también, que también las dos nos hacen estimulación vagal. Y el paciente, si tiene una taquiarritmia supraventricular, mejora con hacerle tanto el masaje carotidio como la maniobra de Valsalva. Muy bien. ¿Qué 3 preguntas fundamentales en la lectura del electro para mirar qué tipo de arritmia es? Siempre nos preguntamos si existen ondas P o si las ondas P son de apariencia normal o anormal. Es decir, si hay ausencia de ondas P con irregularidad RR, yo puedo pensar siempre en una fibrilación atrial. Si las ondas P no están, pero están las ondas F mayúscula, yo puedo pensar en un flúter. O si hay ondas P, pero son de diferente morfología, ¿sí? Con PR variable, yo puedo pensar en una taquicardia auricular multifocal. Ahí están las 3 grandes hallazgos en presencia de o no de ondas P. O yo puedo no ver ondas P, pero el RR ser regular, la frecuencia cardíaca ser rápida, y pueden incluso haber las famosas pseudo-S o las famosas P invertidas después del QRS. Eso es una taquicardia nodal. Preguntamos también, la segunda es, ¿los complejos QRS son anchos o estrechos? ¿Y cuál es la relación entre las P y los complejos QRS? Porque aquí pueden estar apareciendo los bloqueos. ¿Listo? Y aquí miramos rápidamente unas tiritas que nos ayudan como a seguir comprendiendo este tema de las arritmias. Entonces, mire, normalmente el PR, que es desde el inicio de la P hasta el principio del QR, se mide hasta 200 milisegundos.
Si el PR empieza a tornarse más prolongado, entonces puede estar ocurriendo un bloqueo AB grado 1, o sea, más de 200 puede haber un bloqueo B grado 1. O si mide menos de 120 milisegundos, puede ser un síndrome de preexcitación. O puedo tener un bloqueo AB grado 2, MOBIS 1 o Wenckebach, en donde el PR puede empezar a alargar y luego no conducir, ¿cierto? Mire, PR acá, luego alarga más y seguramente aquí hay una P y después sigue una P. Eso es un bloqueo AB grado 2. O puedo encontrar sencillamente las P cayendo en cualquier lado, mire, cayendo en cualquier lado y los QRS por otros. Entonces, primero, bradicardia severa. Segundo, un paciente que pueda hacer síncope. Tercero, la RR puede ser irregular. Cuarto, los complejos pueden ser anchos y las P's pueden caer por un lado y los QRS por otro lado. O sea, total disincronía entre los dos. O puedo tener un bloqueo AB MOBIS 2, en donde el PR esté normal y súbitamente no conduce. Seguramente lo que pasa acá, entonces usted tiene PR normal y aquí seguramente una P y luego otra P. Eso es un MOBIS 2. Un MOBIS 2. O puedo tener las famosas extrasístoles porque sencillamente haya un foco de despolarización por fuera del sistema de conducción normal y desencadenar esto que lo llamamos extrasístoles, en donde vemos las extrasístoles con patrón de bloqueos de rama mucho más anchas, aberrantes, con repolarización contraria a la despolarización. O tener fenómenos de reentrada, como en este caso, por ejemplo, que expliquen las arritmias, una contracción normal, una contracción anormal. Es decir, el paciente tiene un complejo normal, un complejo más ancho, 1 a 1. Eso es lo que llamamos bigeminismo. Lo mismo, podemos tener focos en los atrios ectópicos que ocasionen esto que están viendo acá, que son contracciones normales y luego despolarizaciones anormales. Pero los complejos QRS son muy similares a los precedentes. Una extrasístole, una contracción normal, una contracción, una extrasístole y una pausa compensadora completa. Aquí para la clasificación de las extrasístoles, que los llaman la clasificación de Laun, y sencillo, de 0 a 5, donde 0 no hay extrasístoles, 1 hay menos de 30 extrasístoles por hora, 2 hay más de 30, 3 puede haber polimórficas de diferentes morfologías, 4 puede haber parejas de extrasístoles, 4 ves salvas de 3 o más, o sea, una salva de taquicardia ventricular, y la 5, el fenómeno R entre. A medida que va aumentando, la potencialidad y el riesgo de la extrasístole es mucho mayor. Yo puedo tener simplemente un aumento de la frecuencia cardíaca, pero con presencia de ondas P, y eso ser una taquicardia sinusal, la arritmia rítmica más frecuente de todas, taquicardia sinusal, con un aumento del automatismo, por estimulación por fiebre, por hipoxemia, por falla cardíaca, por tirotoxicosis, porque tiene una infección y dar taquicardia sinusal. O puedo tener unas P, o mejor, unas F en vez de P, en una relación 3 a 1, como son esto, las famosas ondas en diente de sierra. ¿Sí? Ese es el flúter atrial. O puedo tener ausencia de ondas P, y en cambio de eso, presencia de ondas F minúscula con irregularidad RR. Irregularidad RR. La distancia que hay de aquí es diferente a la que hay de acá a acá. Y eso ser una fibrilación atrial. O puedo tener una frecuencia alta, unos complejos estrechos, una RR regular
y ausencia de ondas P, como ocurre en la taquicardia nodal o taquicardia paroxística supraventricular. Esta es la típica taquicardia de la unión o taquicardia nodal o taquicardia por reentrada nodal. O puedo tener complejos anchos con frecuencias rápidas y eso ser una taquicardia ventricular. Pregunto, ¿esto es una arritmia benigna, potencialmente maligna o maligna? ¿Cuál creen ustedes? Taquicardia ventricular. ¿Cuál creen ustedes, muchachos? Profe, pues será potencialmente maligna. Es o maligna, maligna. exacto. Todo, acuerde que toda arritmia que dé ritmo de paro es maligna, como la taquicardia ventricular. Sí, señor, es maligna. Lo que llaman la taquicardia ventricular lenta, o sea, con frecuencias entre 90 a 100, pero los complejos son anchos, ¿cierto? Esa es otra arritmia. El famoso Torsades de Points, taquicardia ventricular polimórfica, el flutter, que prácticamente es un ritmo de paro, o la fibrilación ventricular, que es un ritmo de paro. Ese paciente está en muerte súbita. O tener una arritmia lenta, como es frecuencias cardíacas lentas, pero con ritmo sinusal. Esta es la bradicardia sinusal. Muy frecuente. Deportistas que consumen medicamentos como la digital, los betabloqueadores, los calciantagonistas no dihidropiridínicos como el verapamilo, ¿sí? Pueden producir bradicardia sinusal normal. ¿Listo? Aquí tenemos taquicardia paroxística auricular, la fibrilación atrial, mire, RR irregular sin presencia de ondas P, el flutter que hay presencia de ondas F, la taquicardia auricular ectópica que sí hay P's, pero pueden ser de morfología diferente, la multifocal, flutter atrial. ¿Cuál creen ustedes con lo que han visto ya que tiene este paciente? Una paciente de mi consulta que consultó por ansiedad de 80 años de edad. Y miren que no hay ondas P y hay RR irregular. No hay ondas P y hay RR irregular. ¿Cuál es el diagnóstico, muchachos? No hay ondas P y el RR es irregular. ¿Se acuerdan? ¿Cuál vimos? Los de la línea. Ya lo saben. ¿Qué hubo? No hay presencia de ondas P y el RR es irregular. Bloqueo tipo 3. Bloqueo. Acuérdense que el bloqueo primero tendrías una bradicardia severa. Las P irían por un lado y los QRS por otro. No es el caso. Aquí lo que tenemos es que no hay ondas P. Ni siquiera hay ondas P. Profe, una fibrilación auricular. Eso es una fibrilación atrial. Exacto, es una fibrilación atrial. También, mire, no hay ondas P, no hay ondas P y el RR es irregular. Otra fibrilación atrial. Otra fibrilación atrial, no hay ondas P y el RR es irregular. Esta, en vez de ondas P, hay ondas F, mayúscula. ¿Cómo se llama esta? Flutter. Flutter atrial. Muy bien, mire, flutter o aleteo, vea. En vez de P's, hay ondas RR. RR irregular, no hay ondas P. Complejo estrecho, RR regular, no hay ondas P o sí hay ondas P. Parece que sí hay ondas P. Parece que sí. Una taquicardia sinusal. Listo. Listo, muchachos. Preguntas. Profe, yo tengo dos Dale, preguntas. dale. Es que en el diagnóstico, pues cuando se mostró como los pasos,
Yo vi ¿Sí? lo de la maniobra de Valsalva y lo de ¿Sí? el masaje carotidio. Sí, señor. Es que no recuerdo, en semiología nos habían dicho que en el caso de una fibrilación auricular o ventricular, no recuerdo, no se podría hacer eso, pues estaría contraindicado por una posible embolia. O sea que No, en el caso de que nosotros veamos ese patrón en el EKG, no deberíamos de hacerlo ahí sí, no, el todo, lo que masaje. pasa es que es muy difícil. Lo de la famosa embolia es cuando uno sospecha pacientes, sobre todo muy añosos, con ateromatosis carotidia. Entonces, lo que se dice ahí, más que la parte cardíaca, es por alguna lesión local a nivel de las carótidas. Que de pronto un masaje muy severo, el masaje carotidio, si me están viendo acá en la pantalla, espérese, yo dejo de compartir. Un minutico. Dejamos de compartir. Voy a dejar de grabar.